Mientras Chile invadía Antofagasta, Daza y Bolivia estaban carnavaleando. Esa es la frase perfecta para indignarnos y decir: así perdimos el mar. Pero como casi siempre pasa con los hechos históricos, la realidad es mucho más compleja y hasta incómoda. En este video vamos a ver por qué en realidad perdimos el mar mucho antes del carnaval de 1879. Bienvenido, bienvenida a las fauces del fauno lúbrico. No fue que un 14 de febrero cualquiera, de la nada, a los chilenos se les ocurrió: vamos a invadir Bolivia. Bolivia y Chile llevaban décadas pugnando por el litoral. Los límites entre las dos jóvenes repúblicas, que lo eran Chile y Bolivia, eran borrosos. Eran tierras a las que casi nadie le tiraba bola, hasta que el guano y luego el salitre se volvieron oro en polvo para el mundo. La primera agresión chilena se remonta a 1842, cuando el Congreso de Chile aprobó la famosa Ley del Guano, declarando chilenas las guaneras del desierto de Atacama hasta Mejillones. Amparado en esa ley y en su fuerza marítima, Chile comenzó a extender sus fronteras hacia el norte, para apropiarse de los recursos de una Bolivia desconectada y sin presencia real del Estado en las costas del Pacífico. El presidente José Vallivian envió una misión diplomática a Chile para pedir que se derogue esa ley, pero fue inútil. Y es aquí justo donde empieza la historia de cómo perdimos el litoral. El primer golpe ya estaba dado. El segundo gran episodio llega en 1857. La corbeta chilena Esmeralda afianzó el control sobre las costas de Mejillones para consolidar, ahora con cañones, lo que la ley de 1842 decía en el papel. Bolivia protestó, incluso pidió el arbitraje internacional, pero sin resultado. En 1863, el Congreso autorizó al presidente José María de Achá a declarar la guerra a Chile si fracasaba la diplomacia, pero eso terminó siendo un acto simbólico. Bolivia no tenía recursos, ni infraestructura, ni un ejército capaz de sostener esa guerra. El país tuvo que recurrir una vez más a la diplomacia, sin éxito real. Tuvieron que pasar 24 años desde aquella infausta ley del guano para que recién bajo el gobierno de Mariano Melgarejo se firme el Tratado de Límites de 1866 entre Bolivia y Chile. En teoría, ese tratado daba a Bolivia un marco jurídico claro, ingresos por la explotación conjunta del área rica en guano y salitre, y confirmaba su salida al mar, reduciendo el riesgo inmediato de guerra tras la crisis de Mejillones, pero las desventajas de este tratado fueron profundas. Bolivia aceptó retroceder su límite histórico hacia el norte, fijándolo en el paralelo 24 y perdiendo miles de kilómetros cuadrados. Además, la medianería de utilidades y las extensiones aduaneras consolidaron en los hechos la supremacía de capitales chilenos en el litoral y volvieron a Bolivia muy dependiente de ellos. El diseño mismo del tratado generó tantos problemas de administración que terminó obligando a renegociar en 1874. Este nuevo tratado mantuvo la frontera en el paralelo 24, pero eliminó la medianería y dejó bajo soberanía boliviana la zona antes compartida, pero con una cláusula crucial. Bolivia no podía aumentar ni crear nuevos impuestos durante 25 años sobre las personas, capitales y negocios chilenos que explotaran minerales, incluido el salitre, entre los paralelos 23 y 24. Así, sobre el papel firmábamos tratados, pero en el terreno cada vez teníamos menos Estado, menos bolivianos y más capital chileno en la costa. Bolivia tenía el derecho histórico y jurídico sobre su litoral, pero en la práctica ese territorio ya casi no era boliviano. No solo porque la presencia del Estado era irrisoria, ni porque casi no había capitales bolivianos explotando guano, salitre o minerales, sino y sobre todo porque la población boliviana era una abrumadora minoría frente a los chilenos. La demografía selló el destino de nuestro litoral. Para muestra, un dato: según el censo municipal de 1875, Antofagasta tenía poco más de 5.000 habitantes. Más de 4.500 eran chilenos y solo unos 400 bolivianos. El resto eran europeos y otros extranjeros. El historiador boliviano Roberto Querejasu lo resume así en guano, salitre, sangre.
Atacama es boliviana por la historia y por la ley internacional, pero su población es extranjera en la casi totalidad. El chileno se ha instalado allí, saliendo de su tierra pobre para buscar metales, guano y salitre, aprovechando que su vecino de las montañas, por inercia y por la distancia, apenas hace esporádicos y débiles gestos de soberanía, nombrando unas pocas autoridades y firmando tratados en los que cada vez va cediendo más. Los chilenos fueron tomando conciencia de que si ese desierto producía algo, era gracias a su trabajo. Y de ahí nace la idea de que el litoral les pertenecía moral y materialmente, y que tarde o temprano debería pertenecerles también políticamente. Lo pensaban así los chilenos que trabajaban en Atacama, pero también los capitalistas que desde Santiago y Valparaíso usufructuaban de sus productos. Y el pretexto perfecto para consolidar el despojo chileno llegaría con el gobierno de Hilarión Daza. Desconociendo el tratado de 1874 que le prohibía aumentar impuestos a las empresas chilenas por 25 años, Daza impuso el famoso impuesto de los 10 centavos a la compañía chileno-inglesa que explotaba el salitre en nuestro territorio, confiscó sus bienes y fijó fecha para rematar los activos de la empresa de Antofagasta. Pero ¿acaso Daza era un loco que se levantó un día de la nada y dijo: tengo ganas de crear un nuevo impuesto? Lo cierto es que su gobierno estaba en una situación desesperada. Bolivia se hallaba casi en bancarrota, golpeada por el maremoto de 1877, la sequía, la hambruna y las epidemias. Desde 1877 el país venía encadenando desastres. En Cochabamba, por ejemplo, solo en el invierno de 1878 murieron más de 1000 personas. En ese contexto, el impuesto de los 10 centavos fue la apuesta torpe y peligrosa de Daza para sacar dinero de donde sí había riqueza: el salitre de Antofagasta. ¿Sabía el gobierno boliviano que la guerra era casi inminente? Sí. El 2 de febrero de 1879, el encargado de negocios chileno en La Paz entregó una nota diciendo, en resumen, si Bolivia insiste con el impuesto, Chile considerará roto el tratado de 1874 y reivindicará para sí la franja de territorio entre los paralelos 23 y 24. Desde La Paz, el ministro de Guerra, Manuel Otón Joffre, envió esos días cartas a las autoridades de Cobija, advirtiendo de una posible invasión chilena y dando instrucciones de cómo actuar si las tropas desembarcaban. Y aún más, el 5 de febrero, Bolivia ya estaba pidiendo al Perú que se prepare para intervenir en virtud del tratado secreto de alianza entre ambos países. Entonces, sí, había conciencia del riesgo y órdenes escritas. Pero aquí viene un punto clave. En 1879 no había WhatsApp, no había teléfono, ni siquiera un telégrafo directo entre Antofagasta y La Paz. La ocupación se produce el 14 de febrero por la mañana. El parte se escribe, se sube un barco, cruza el desierto y entre ese papel y el escritorio de Daza hay varios días de viaje. Según una investigación de un historiador boliviano, además de la distancia, habría habido un sabotaje. Agentes chilenos habrían interceptado o retrasado al chasqui que llevaba el mensaje para que la noticia llegara tarde a La Paz. Pero fuera de si este hecho fue real o no, no hablamos de un presidente escondiendo la invasión, sino de un país desconectado y vulnerable, incapaz de enterarse rápido de lo que pasaba en su propio litoral. Mientras tanto, Bolivia vivía el carnaval. Y sí, se baila, se festeja, se vive esa tensión rara entre fiesta y rumores de guerra. De ahí nace la imagen perfecta para el meme histórico. El presidente bailando, los bolivianos carnavaleando y chupando mientras nos roban el mar. Como hemos visto, eso no es real. Ahora, ¿significa eso que Daza era un estadista y estratega militar brillante? Para nada. Pero no solo él, ni su gobierno, ni la oligarquía nacional de entonces. La conducción de la guerra fue pésima, improvisada, llena de promesas que el país no podía cumplir. Pero reducir todo a que el gobierno no dijo nada porque estaba en juerga es quedarnos en la anécdota fácil y no analizar por qué perdimos realmente. Entonces, la próxima vez que alguien te diga perdimos el mar porque Daza prefirió el carnaval y ocultó la noticia de la invasión, puedes responder que la verdad es mucho más incómoda. Perdimos nuestro territorio por un Estado débil, mal comunicado, mal preparado y mal conducido.
por un Estado que en más de 50 años no tuvo la capacidad ni los recursos para sostener nuestra soberanía en Atacama, con una oligarquía que, velando solo por sus intereses, dio la espalda al litoral boliviano, prefiriendo exportar sus productos por la peruana Arica, o mirando desde el palco mientras capitales extranjeros se adueñaban de los recursos de nuestro litoral. El 14 de febrero de 1879 desembarcaron unos 100 infantes y unos 100 marineros chilenos en Antofagasta. No encontraron resistencia, no dispararon ni una bala. La mayoría de la población, migrantes chilenos, los recibió con alborozo. El único en responder por Bolivia fue el prefecto Severino Zapata, con una carta que no solo denuncia el atropello chileno, sino que también grita el abandono boliviano. Señor comandante, mandado por mi gobierno a ocupar la prefectura de este departamento, solo podré salir por la fuerza. Puede usted emplear esta y encontrará ciudadanos de Bolivia dispuestos al sacrificio y al martirio. No tengo fuerzas con que contrarrestar a 3 vapores blindados de Chile, pero no abandonaremos este puerto sino cuando se consuma la invasión armada.